En lo profundo de las vastas llanuras de América del Norte, hace más de 10.000 años, cuando los glaciares aún dominaban el norte del continente y los humanos apenas comenzaban a dejar su huella en la historia, existía un depredador tan temido como fascinante, el lobo gigante, también conocido como Canis dirus. Este no era un lobo común. Era más grande, más robusto y con una mordida capaz de aplastar huesos. Durante miles de años fue uno de los cazadores más exitosos del Pleistoceno. Hoy, este coloso extinto es fuente de misterio y asombro. ¿Cómo era en realidad? ¿Cómo vivía, cazaba y dominaba su territorio? Y sobre todo, ¿por qué desapareció? Para entender al lobo gigante, primero tenemos que imaginar su mundo. Un mundo salvaje, frío y peligroso, poblado por mamuts lanudos, tigres dientes de sable, osos gigantes y manadas de bisontes que cruzaban las praderas en estampidas interminables. En este escenario brutal, sobrevivir no era una opción, era una lucha diaria, una competencia feroz por alimento, refugio y poder. El Canis dirus medía hasta 1.5 metros de largo y pesaba cerca de 70 kilos, aunque algunos ejemplares podrían haber alcanzado los 100 kilos. Su complexión era más pesada que la del lobo gris moderno y sus mandíbulas más anchas y poderosas. Estas características lo hacían ideal para derribar presas grandes y desgarrar carne con rapidez. Sin embargo, la anatomía no lo es todo. Su verdadero poder residía en su comportamiento de manada. Contrario a lo que muchos imaginan, los lobos gigantes probablemente no eran solitarios. Vivían, cazaban y morían en grupo. Y es gracias a los cientos de esqueletos encontrados en lugares como los pozos de alquitrán de La Brea, en California, que los científicos han podido reconstruir parte de su historia. Esos restos fosilizados son como cápsulas del tiempo, atrapados junto a los huesos de sus presas y competidores. Allí, entre el negro pegajoso, se escondía un relato de sangre, estrategia y supervivencia. Los pozos de alquitrán de La Brea, en pleno corazón de lo que hoy es Los Ángeles, son una de las fuentes más ricas de fósiles del Pleistoceno. Y entre todos los restos encontrados, el lobo gigante se lleva el protagonismo con más de 4.000 especímenes descubiertos. ¿Por qué tantos? La respuesta está en la forma en que estos animales cazaban. Los pozos actuaban como trampas naturales. Un animal herido o atrapado caía en el alquitrán y pronto sus gemidos atraían a los carroñeros y a los depredadores. Los lobos gigantes, al igual que otros carnívoros de la época, eran atraídos por la posibilidad de una comida fácil. Pero esa oportunidad rápidamente se convertía en una condena. Uno tras otro caían en la trampa, quedando inmovilizados, luchando por salir, hasta hundirse lentamente en la muerte. Así, generación tras generación, los huesos se fueron acumulando, creando una especie de cementerio prehistórico. Los fósiles revelan no solo su anatomía, sino también su vida social. Muchos cráneos muestran signos de curación tras heridas graves, lo que sugiere que los miembros de la manada cuidaban a los heridos. Esa conducta cooperativa es típica de los cánidos actuales y da pistas sobre la complejidad de sus relaciones. Los lobos gigantes no eran simples bestias. Eran animales inteligentes, organizados, capaces de trabajar juntos para derribar presas mucho más grandes que ellos. Pero a pesar de su fuerza y coordinación, no eran los únicos cazadores del Pleistoceno. Competían directamente con otros depredadores imponentes como el tigre dientes de sable, Smilodon fatalis, el león americano, Panthera atrox, y el oso de cara corta, un gigante que podía superar los 3 metros cuando se alzaba sobre sus patas traseras. En este mundo de colosos, cada cacería era una apuesta, cada presa un campo de batalla. Lo que hacía único al Canis dirus era su capacidad para resistir. Durante más de 100.000 años reinó en gran parte del continente. Sin embargo, esa era dorada estaba por llegar a su fin, y los primeros signos del desastre comenzaron con un cambio que ninguna manada podía detener: el clima. Hace unos 12.000 años, el planeta comenzó a calentarse. Era el final de la última glaciación. Los glaciares retrocedían, los paisajes cambiaban, y con ellos, el equilibrio de la vida se alteraba para siempre. Las extensas praderas comenzaron a fragmentarse. Los grandes herbívoros, como los perezosos gigantes, camellos, caballos salvajes y mamuts, empezaron a desaparecer. Y con ellos se desmoronaba la base de la pirámide alimenticia que sostenía a los grandes depredadores, incluido el lobo gigante. El Canis dirus estaba adaptado para cazar animales grandes. Su cráneo macizo, su dentadura poderosa y su cuerpo robusto estaban diseñados para atrapar y derribar presas de gran tamaño. Pero cuando esas presas comenzaron a extinguirse, el lobo gigante se encontró en una posición muy vulnerable. Su especialización, que lo había convertido en un depredador de élite,
ahora se volvía una desventaja mortal. Mientras tanto, un pariente más pequeño y ágil prosperaba, el lobo gris, Canis lupus. Este competidor era más adaptable, capaz de cazar presas más pequeñas, más rápido para desplazarse y, lo más importante, más versátil frente a los cambios ambientales. Con el paso del tiempo, el lobo gris fue ocupando nichos que antes pertenecían al Canis dirus. En pocas generaciones el equilibrio cambió. La naturaleza no premia al más fuerte, sino al más adaptable. Y no hay que olvidar la aparición de un nuevo jugador en este tablero, el ser humano. Aunque aún se debate el impacto exacto que tuvo el Homo sapiens en la extinción de los megamamíferos, hay evidencia de que nuestros ancestros cazaban muchos de los mismos animales que necesitaban los lobos gigantes para sobrevivir. Además, los humanos cazaban con estrategia, con fuego, con trampas. Cambiaron los ecosistemas, desplazaron especies y poco a poco fueron modificando el mundo a su medida. El lobo gigante, poderoso pero dependiente de un mundo que se desvanecía, fue perdiendo territorio, recursos y poder. Y con el tiempo, su historia llegó a su capítulo final. Hace unos 9500 años desapareció de los registros fósiles. Silenciosamente, como muchos titanes del pasado, se extinguió. Pero su historia no terminó ahí. Años más tarde, sus huesos hablarían. Sus dientes, sus cráneos, sus vértebras se convertirían en pistas de un pasado olvidado. Durante décadas, los científicos clasificaron al lobo gigante como un pariente cercano del lobo gris. Las similitudes físicas eran muchas y parecía lógico asumir que ambos compartían un ancestro común reciente. Sin embargo, en el año 2021, un descubrimiento cambió por completo esa narrativa. Gracias al análisis de ADN antiguo extraído de fósiles bien conservados, un equipo internacional de genetistas y paleontólogos logró secuenciar el genoma del Canis dirus. Lo que encontraron sorprendió a todos. El lobo gigante no era tan cercano al lobo gris como se creía. De hecho, su linaje era mucho más antiguo. Los dos grupos habían divergido hace casi 6 millones de años. Eso significa que aunque compartían muchas características, no eran hermanos evolutivos, sino más bien primos lejanos. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de los cánidos prehistóricos. El lobo gigante no era simplemente una versión grande del lobo moderno. Era una rama completamente separada del árbol evolutivo, una que se desarrolló durante millones de años de manera independiente. En lugar de haber evolucionado en Eurasia y luego migrado a América, como hicieron muchos otros animales, los Canis dirus eran probablemente originarios de América del Norte. Eran verdaderos nativos del continente, evolucionando para dominar sus ecosistemas durante miles de generaciones. Esta separación genética también explicaba por qué no dejaron descendencia. A diferencia del lobo gris, que dio origen a numerosas subespecies e incluso al perro doméstico, el lobo gigante no se cruzó con otros cánidos. Era genéticamente incompatible, demasiado diferente. Así, cuando su tiempo se agotó, su linaje se extinguió por completo, sin herederos, sin ramas secundarias, sin segundas oportunidades. Y sin embargo, hoy seguimos hablando de ellos. En los museos, en los libros, en las muestras de ADN antiguo, porque su historia, la de un depredador formidable que dominó la Tierra durante miles de años, nos recuerda algo esencial. Incluso los más poderosos pueden desaparecer si el mundo cambia más rápido de lo que pueden adaptarse. El lobo gigante, con su imponente figura y su presencia dominante en los ecosistemas del Pleistoceno, se ha convertido en un símbolo de todo lo que fue y ya no es. Su desaparición, al igual que la de tantos otros gigantes prehistóricos, es un eco de advertencia que resuena hasta nuestros días. ¿Qué lecciones nos deja su historia? Primero, nos muestra lo frágil que puede ser incluso el más poderoso de los seres vivos frente a un entorno cambiante. La Tierra no es estática. Sus climas, paisajes y equilibrios biológicos evolucionan constantemente. Aquellas especies que no pueden cambiar con ella simplemente desaparecen. Y el Canis dirus, tan especializado, tan adaptado a un nicho concreto, no pudo reinventarse a tiempo. Segundo, nos recuerda el papel del ser humano en la historia de la vida en la Tierra. Aunque no sabemos con certeza si los humanos fueron la causa directa de su extinción, sí es innegable que nuestro impacto sobre los ecosistemas comenzó mucho antes de la revolución industrial. Donde llegábamos, el paisaje cambiaba. Las presas huían o morían, los competidores eran cazados y lentamente muchas especies simplemente dejaron de estar. Hoy, el lobo gigante vive en nuestra imaginación. Aparece en videojuegos, novelas, películas y series. Muchas veces se lo representa como una bestia sobrenatural, más grande que cualquier lobo real. Pero la realidad ya era suficientemente impresionante. No necesitaba exageraciones. Era una criatura diseñada por la evolución para resistir lo imposible. Hasta que lo imposible llegó.
Cuando caminamos por un museo y nos encontramos con su cráneo, con sus colmillos gastados por los años, lo que vemos no es solo un fósil. Es una historia de éxito y de pérdida. Un recordatorio de que nada en la naturaleza es eterno y que el equilibrio puede romperse en cualquier momento. Y quizá, al contemplar al lobo gigante y entender su historia, también podamos vernos a nosotros mismos. Porque si hay algo que los fósiles nos enseñan es que todo tiene un final. Pero también que mientras se cuenten estas historias, mientras alguien escuche, los gigantes del pasado nunca desaparecen del todo.